¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video voy a intentar darle de comer a mi pitón bola su primera rata. Así que, comencemos. En esta ocasión le voy a dar de comer a la pitón bola que compré hace ya algunos meses en Animalia. Y que pues básicamente es la primer serpiente que yo he tenido en mi vida. Nunca antes había tenido una. Y pues a ella desde que llegó yo únicamente le he dado de comer ratón. Empecé con ratones pequeñitos y he ido subiendo el tamaño conforme ella ha ido creciendo. Cabe mencionar que cuando yo la compré, el criador que me la vendió me recomendó que le diera de comer un ratón y una rata, para que pues no tuviera problemas después al querer cambiarle, ¿no? Obviamente yo dije, bueno, esta persona es la que sabe, así que no le voy a hacer caso. Pero bueno, tú eres tonto. Pero bueno, tiene una razón para mí, ¿no? La cuestión es de que las ratas obviamente son más grandes que los ratones. Y yo desde que le di el primer ratón, traté de darles ratones que ya no dependían de la mamá por cualquier cosa, de que si no se lo comía, pues yo me iba a quedar con el ratoncito y pues se me iba a morir. Y pues no quería o sea, pues como perder una vida de embalde, ¿no? ¡Ay, no es tierno! Entonces yo traté de comprar ratoncitos que si no se lo comía, pues yo lo pudiera mantener hasta ofrecerle de nuevo. Entonces, para darle una rata cuando yo la compré, que ella era muy pequeñita, pues tenía que darles rata pues casi recién nacida, ¿no? Muy chiquita o de las que apenas le salen pelito, que no es tan grande, y aún así era un poco más grande que el ratón que yo le daba. Entonces pues yo siempre le di ratón, decidí irme así, con puro ratón, pero pues ahorita ella ya creció y pues ya va siendo necesario darle un ratón más grande, el cual ya no hay o es muy difícil conseguirlo. Entonces lo más práctico pues ya es empezar a darle rata de la más pequeñita que ya dejó a su mamá y pues que no se me va a morir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si no se la comen la puedo yo mantener y pues ya tiene un tamaño más grande que el ratón que le estaba dando ya adulto. Entonces pues vamos a ver si no tenemos problemas con que lo acepte, porque pues no sé, supongo que si el criador me dijo que le diera uno y uno, a lo mejor sí ya de muy pequeña pues le dieron alguna ratita chiquitita, no lo sé, no estoy seguro si haya comido o no ya alguna vez en su vida una rata, pero pues si lo hizo, pues ya pasó varios meses sin comerla, entonces ha comido puro ratón, esa ha sido su dieta, y pues ahorita vamos a intentar cambiarle la dieta ahora sí a rata, y pues corremos el riesgo de que no la quiera aceptar porque ella quiera ratón, pero pues ya veremos a ver qué sucede. Así que pues a lo que venimos, vamos por la rata y comenzamos. Pues aquí tengo ya la ratita que voy a ofrecerle a la pitón bola. Es una ratita pues pequeña, es destetada, que esto quiere decir que apenas dejó a su mamá. Es de las más chiquitas que podemos encontrar, que ya no se nos mueren sin estar con la mamá, ¿no? Porque pues chiquitas todavía venden el Pinky de rata, que es las chiquititas rositas que no tienen pelo, y el Fuzzy de rata, que ya tiene pelito, pero todavía se alimenta de su mamá. Esta ya no, esta ya sería la destetada, es pues de las más pequeñitas. Entonces pues vamos a pesarla. Ya tenemos aquí la báscula, vamos a poner aquí en ceros y vamos a pesar ahorita con todo, ¿no? Con el bote y con todo lo que trae. Y pues ahí vemos que pesa todo 80 gramitos, 80 gramos. Ya al final pues vamos a pesar el bote sin la rata para ver cuánto pesaba o cuánto pesa la rata.
Entonces, pues ahora sí, vamos a intentar que pues la serpiente coma. Así que pues vamos allá. Pues ya estoy aquí listo. Quiero decirles que ya he perfeccionado mi técnica. Ya no, espero que no me pase lo que me pasó la vez anterior, que les mostré cómo la alimentaba, que todo me salió mal, ¿no? Ya he perfeccionado la técnica. Entonces, pues esperemos que ahorita todo salga adecuadamente. Entonces, pues vamos a proceder. Vamos a hacerlo rápido. Ok, abrimos. Quitamos el agua. Tomamos a la presa, en este caso la ratita, y la echamos al mismo tiempo que tuve ahí algunos problemas técnicos. ¡Ay, ajá! Pero pues sí agarró a la ratita. Yo primero como que se tardó en agarrarla, como que nada más la veía y no iba por ella como en otras ocasiones va por los ratones. Entonces ya estaba yo pensando que a lo mejor no se la iba a querer comer a la rata. Pero sí la agarró. Les digo una disculpa, no lo pude, no es que no lo haya querido poner, es que tuve ahí una falla con la cámara y dejó de grabar y no me di cuenta. En serio, tienen que creerme. Pero pues ahí está, ya miren, ahí está empezando a comer. Pues voy a dejar que vean cómo come y pues ahorita continuamos. Bueno amigos, pues ahí ya está casi terminando de comer. No nos dejó ver en esta ocasión tanto cómo se lo iba comiendo, porque pues ahí nos tapaba con su propio cuerpo, ¿verdad? Pero pues ahí está más o menos cómo se alimenta esta mujer. Ahorita que está como entretenida en eso, voy a aprovechar para limpiarle aquí tantito, que parece que quedó como algo de suciedad del ratón, de la rata más bien, como que se hizo popó. Vamos a aprovechar para limpiarle y para ponerle aquí su agüita en esta parte. Ahorita cuando ella lo necesite, lo decida, pues ahí se hidrate. Ahí está ya, pues ya prácticamente terminando, ya está. Solamente una parte de la cola de fuera, todo lo demás ya entró. Una vez más, una disculpa porque pues no pude grabar el momento en que agarró a la rata. De verdad que digo, ahí tengo ya otro video en el que la alimenté y pues ahí sí les pasé todo, nada más que ahorita pues tuve ahí un problemilla. Al menos el problema ahora ya no fue con los animales, no que la otra vez
andaba haciendo puras tonterías. Si no vieron ese video, ahí les dejo el link en la descripción para que vean cómo la alimenté haciendo todo mal, pero pues se comió su ratoncito. Y en esta ocasión pues no pude mostrarles todo, pero pues más o menos, al menos cuando comió, ahí estuvo. Ahí se les estuvo mostrando. Ahí está. A ver, se nos está saliendo de la toma esta mujer. A ver, vamos a moverla aquí tantito. Ahí está. Ahí está, miren. Terminando de comer, estirándose para que resbale bien la ratita. Y bueno, pues pues ya estoy ahorita pues un poco más tranquilo por el hecho de que sí se comió a la rata. Yo tenía la duda. La verdad es que yo he tenido mucha suerte con esta serpiente, que la verdad, para hacer mi primer serpiente, pues no he tenido mayor problema con ella. Me lo ha facilitado todo. No, siempre todo el ratón que le he ofrecido lo ha agarrado, no ha dejado de comer nunca. No ha tenido, o sea, absolutamente ningún problema. Ahorita yo pues tenía ese temorcito de que igual por cambiarle a rata pues no iba a querer comer, pero pues ahí está ya terminando de comer su rata. Entonces pues ni en eso me dio problema. Ahora lo que va a seguir es hacerle el cambio de alimento vivo a alimento pues ya descongelado. A ver ahí cómo nos va. A lo mejor ahí sí tenemos más problemas, pero pues como que he estado posponiendo mucho ese cambio, básicamente porque pues sí se hace como ya piensas las cosas, ves cómo te ha funcionado todo y dices, ¿para qué le muevo? Y luego pues la verdad es que dar el alimento vivo es más sencillo solo echar el roedor y ya que ella haga todo el trabajo, a tener uno que estar pues descongelando y todo, ¿no? Pero pues o sea, con la ratita me da más miedo que con el ratón. Siento que las ratas, no sé si esté yo en lo cierto o no, pero mi pensamiento es que las ratas son más, pues, ¿cómo decirlo? Como más agresivas, como que sí van a tender más a defenderse. Ahorita esta rata que fue de las más pequeñitas, pues no, o sea, no hubo mayor problema. Sí la agarró bien y todo, pero digo, ya conforme vayan creciendo las presas puede que sea más complicado. Entonces creo que sí, ya va siendo momento de tratar de hacer el cambio a alimento descongelado. Yo estaba esperándome, de hecho, pues a esta situación de que dije, cuando le cambie a rata, ahí ya le voy a tener que dar descongelada ahora sí. Y no lo quise intentar ahorita porque dije, bueno, no sé si vaya a agarrar la rata, si vaya a aceptar el cambio de ratón a rata. No sé si lo vaya a aceptar, entonces pues voy a darle al menos la primera, dársela pues viva para que sea más fácil, ¿no? Y ya comiéndosela viva, pues quiere decir que ya. Ahorita yo pienso que ya es seguro de que le dé rata, se la va a comer. Entonces ahora sí, la cosa va a ser intentar hacer el cambio a descongelada. Y pues espero no sea tan complicado y no lo acepte bien como ha aceptado todos los cambios que se le han hecho a ella. No ha puesto pues mayor resistencia a ningún cambio, ¿no? Ni cuando fue el cambio de su casa cuando llegó aquí, ni pues aquí cambió todo, ¿no? Cambió, yo le he puesto un sustrato diferente al que ella tenía,
y el encierro pues seguramente es diferente al que ella tenía. Eso sí, no sé cómo la tenían exactamente en donde nació, pero pues todos esos cambios los ha aceptado perfectamente. No he tenido, como les digo, ningún problema con ella. Entonces pues ahora vamos a hacer, pues intentar hacer el cambio al alimento descongelado. Y pues sí, se los voy a estar mostrando aquí, ¿no? O sea, me van a ustedes, al igual que me acompañaron ahorita al cambio de ratón a rata, pues si ustedes así lo deciden, pues me van a acompañar con el intento de cambio a descongelado, a ver cómo nos va con eso, ¿no? Lo vamos a descubrir juntos. Y pues por lo pronto, pues ya vamos a dejar a esta mujer tranquila. Ahorita la voy a dejar así sin el platito para que pueda ella ahí pues estirarse un poco, tomar agua y todo, y ya en un ratito más que esté ya ella tranquila ahí en su lugarcito con su placa térmica, pues ya le pongo yo su sombrero de unicel, que es el platito, ¿no? Entonces pues ya vamos a dejarla tranquila. Vamos a ponerle su tapita para que esté ella ahí tranquila. Les digo, después de que doy de comer yo, siempre la dejo 3 días. 3 días sin molestarla para nada, sin manipularla ni nada. Ahorita ya le puse su agua fresca. Casi ni siquiera en esos 3 días, casi ni siquiera le cambio el agua. A veces sí, cuando veo que es necesario, pero por lo regular trato de dejarla totalmente tranquila, ¿no? Para que no estresarla de ninguna manera. Y pues aquí dejamos su platito ya para el rato, y pues ahí que esté ya tranquila esta mujer. Ahora sí vamos a ver entonces finalmente cuánto pesó la ratita. A ver, ahí está esto en ceros. Vamos a poner esto, el bote con todo lo que tenía, con la tapa y todo. Ahí está, 34 gramos. Entonces 34 gramos para 80 son 46 gramitos. 46 gramos pesó la ratita que sirvió en esta ocasión de alimento para nuestra serpiente. Listo, pues ahí está. Eso es lo que nos faltaba ver para apuntarlo. Les digo que yo llevo un registro de cada vez que le doy de comer, cuánto come, qué es lo que come y todo, ¿no? Prácticamente cada que pasa cualquier cosa con ella, que hace del baño, lo que sea, todo lo apunto. Todo llevo mi registro, más que nada para saber qué es lo que estoy haciendo con ella, y pues ver si me va funcionando, hacerlo con próximos ejemplares que tenga, o si no, pues ver qué puedo cambiar y así. El chiste que yo llevo bien mi bitácora de todo. Así que pues ahí está el peso de esta rata que se comió. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, a pesar del problemilla que tuve por ahí y que no pude grabar todo lo que yo quería grabar. Pero pues ya van 2 veces que me pasa esto. Ya este es el segundo video en el que me pasa esa misma falla con la cámara. Les aseguro que me voy a poner las pilas para solucionar esa situación y que no me vuelva a pasar en otro video. Aunque no les prometo que no me vaya a pasar, ¿verdad? Porque, pues básicamente porque soy yo y a mí todo me pasa. Pero sí, pues sí le voy a echar ganas para que pues cada vez los videos sean mejores y pues ustedes los puedan disfrutar, ¿no? Pero si aún así con todo y mis metidas de pata les gustó, pues le pueden dar like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, regaño, que ahora a lo mejor se aplicaría más que en otros videos. Cualquier cosa pueden dejármela en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todo y les voy a contestar lo antes posible. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal
Y si así lo hacen, pues no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba yo un nuevo video. De igual forma, los invito a que visiten mis redes sociales. Les voy a dejar los links en la descripción del video para que pues las encuentren fácilmente y pues puedan ahí dar un vistazo a ver si les gusta el contenido que subo por allá. Que no he subido tanto, pero también le voy a echar ganas para estar subiendo más cositas. Y pues allá me pueden también dejar algún like, algún comentario o mandarme también por allá algún mensajito para que pues tengamos comunicación por todos lados. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.